Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches o buenas tardes, según me vean. Soy Julio Barco y arrancamos una nueva emisión del programa Poetizando aquí en Lima Gris. Y como ustedes saben, pues es un espacio que estamos construyendo para que ustedes conozcan más sobre todo este mar, este universo que nace a través del lenguaje, pero el lenguaje que trabajan los escritores, los poetas. Para el día de hoy voy a abordar un tema muy interesante dentro del ámbito de la creatividad, porque en Poetizando no solamente queremos hablar de autores, sino queremos hablar del trabajo detrás alquímico, el trabajo técnico incluso que tienen los escritores a la hora de abordar sus obras. Y pues hoy día vamos a conversar sobre la soledad de los poetas o de los escritores y cómo lo conquistan y cómo ello pues produce una reflexión o un enriquecimiento en sus obras. Para ello voy a empezar primero leyéndoles un fragmento de un libro que yo leo y releo siempre, que es un libro de aforismos, ¿no? Ustedes saben que el aforismo pues es el pensamiento atomizado, una reflexión pequeña, que igual nos da pues una gran mirada sobre las cosas. En este caso es el aforismo, el libro de aforismos de un escritor colombiano que es José María Vargas Vila. Él era un escritor pues muy prolífico, de muchas obras que actualmente ya prácticamente son poco leídas. Sin embargo, yo invito a que ustedes las busquen. Él tiene novelas, sobre todo de amor, de temas de eróticos o también de la belleza, pero tiene también una parte existencial, donde se pregunta sobre la propia existencia. Y les voy a leer un fragmento para que entremos al tema de la soledad. Dice lo siguiente: desgraciado de aquel que ignoró el reino de la soledad y del silencio, y no supo de las extrañas cosas creadas en el silencio de la soledad. Ay de aquel que no sabe llegar jamás a la soledad. Ese no llegará jamás a la victoria. La soledad es la última conquista sobre nuestro propio yo. Libre ya del dominio de los otros, la conquista de aquel imperio inabarcable y sin fronteras que se llama nuestro propio corazón. Ay de aquel conquistador que no alcanza a conquistar el rebelde dominio de sí mismo. Ese será vencido. ¿Cómo llegar hasta el ajeno imperio si nuestro propio imperio, el imperio del yo, se nos escapa? La soledad es la capital de ese imperio que queda en las nieves y en las brumas, en las cimas más altas del silencio. Miren cómo ustedes pueden escuchar esta reflexión tan interesante que nos hace este autor sobre la soledad, ¿no? Nos dice que para conquistar o para tener una libertad, para conquistar la libertad hay que conquistarnos a nosotros mismos. Y nos dice que esa conquista, esa afirmación que hacemos sobre nosotros, no la podemos hacer si no experimentamos el silencio, si no experimentamos ese estar solo. Luego, más adelante nos dice lo siguiente, ¿no? La aventura de ser solos, toda cima es solitaria, de las cimas baja la tempestad sobre los valles, la tempestad es la voz de la soledad, toda cima es un faro en las tinieblas, tras de ella duerme el sol. Mirad siempre hacia las cimas, la revelación os vendrá de allí, todo mito fabulario ha hablado desde la cima, los dioses aman la altura, los grandes visionarios hablaron desde las cumbres. Interesante, ¿no? Nos dice que los dioses aman las cumbres y que los grandes visionarios han amado la soledad de las cumbres. Y yo recuerdo a un autor muy conocido que es famoso pensador alemán, que es Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, que es un pensador muy interesante, que ya es conocido de manera universal, ¿no? Y él es autor de un libro que se llama Así habló Zaratustra, ¿no? Zaratustra es una obra muy interesante donde nos cuenta justamente de un hombre que a los 30 años se va de su pueblo y se esconde pues a meditar en soledad durante 10 años.
Estos 10 años son pues esa conquista del silencio, esa conquista de los místicos también, o de los ermitaños, o de los que meditan demasiado, que hacen sobre sus propios sentidos, ¿no? Generalmente la vida en sociedad, la vida en la urbe, la vida está llena pues de placeres mundanos, o también lleno de la sociedad, que a veces pues es perniciosa para ciertas sensibilidades. Entonces este autor nos cuenta pues de un hombre que escapa de su bienestar y se va a vivir solo a las cumbres, a la soledad de los parajes remotos, y allí pues se alimenta a sí mismo, se comprende, ¿no? Y acá recuerdo pues esa famosa frase de el gran Sócrates, ¿no? Que decía: conócete a ti mismo. ¿Y cómo podemos conocernos si no estamos solos a veces? Bueno, de esta reflexión, en la cual vemos que la soledad es pues un estado que se busca para conocernos, vamos a pasar a otro autor, que es un autor alemán, que es muy interesante porque él vivió durante muchos años solo. Este autor es el famoso Hölderlin. Hölderlin es un poeta de los más estudiados por muchos filósofos. Por ejemplo, yo recuerdo los estudios que hace Heidegger, que es un alemán, sobre la poesía del gran Hölderlin. Y lo interesante es que Hölderlin vive en una época de grandes cambios modernos, ¿no? Él vive en la época en la cual se desata la Revolución Francesa, es decir, una etapa social donde inicia la modernidad, la llamada modernidad, que, como ustedes saben, es también un concepto que está constantemente cuestionándose, ¿no? ¿Hasta qué punto, yo pienso, por ejemplo, podemos llamarnos modernos ahora cuando todavía siguen quedando rezagos de muchas miradas radicales o fundamentalistas en el mundo, ¿no? Sin embargo, este autor pues nace en ese quiebre social, donde vamos a ver que se destruye pues la etapa de los reyes y empieza la etapa de la burguesía, la etapa del capitalismo que ahora vivimos. Y Hölderlin tiene algo muy interesante, ¿no? Él estudia con Hegel, que es otro pensador también muy interesante alemán, pero él, siendo muy amigo de los poetas románticos, donde él se inserta cuando es joven, él decide abandonarlo todo y se encierra en una especie de torre, que es una casa, un cuarto que le da un amigo carpintero en la provincia de Alemania, y él se queda más de 20 años solo, meditando, escribiendo, hasta que ya es considerado loco por algunos, ¿no? Ya llega una especie de demencia donde solamente se dedicaba a leer y escribir. Sin embargo, esa aparente demencia no lo priva a este autor de hacer poesía, ¿no? Algunos piensan que la poesía tiene algo de locura, y yo pienso que la genialidad, el estado genial de ciertos autores puede hacernos pensar que están escribiendo fuera de lo que consideramos normal, ¿no? Generalmente el arte nos ayuda pues a ver que hay muchas normalidades, y la cordura aparente puede ser una cuestión también a criticar. Hölderlin es un autor clásico ya para el pensamiento y para la poesía alemana, pero les quiero leer de él un poema que tengo en una excelente traducción bilingüe, que nos habla del himno a la libertad. Y la soledad, como venimos hablando, es el tema de hoy, y es un tema que va a hermanarse con la libertad, ¿no? Entonces, este poema nos va a contar ello, y se los voy a leer. Himno a la libertad, de Hölderlin, de 1793. Y va así: ante las propias puertas del orco canté a la alegría, y a las sombras enseñé la embriaguez, pues favorecido entre tantos apercibí en toda su divinidad mi diosa, como el piloto que tras oscura noche mira al océano que se empurpura, como los bienaventurados contemplando los bosques elíseos, así te admiro yo, oh adorada maravilla. Águila y halcón han plegado sus alas, respetuosos, olvidados del polvo que los forma. A la diosa pesé de una pareja de leones conducidos con lazos tachonados de diamante. Ágiles torrentes impetuosos se detienen, igual mi corazón, mudos de miedo y de delicia. Los audaces hijos de Bóreas se han desvanecido, la tierra ya es un templo.
Miren cómo Hölderlin tiene algo muy interesante, ¿no? Acá nos habla de una diosa. Es que Hölderlin es un autor que recupera el pensamiento de los griegos, que se unía mucho a los dioses. Ustedes saben que nuestra idea de los dioses es una idea que viene con el cristianismo. Pero antes del cristianismo, amigos, había una serie de miradas politeístas, ¿no? Politeístas que eran de muchos dioses, y de alguna forma Hölderlin, como muchos alemanes, van a meterse a estudiar el pensamiento griego de fondo, ¿no? El pensamiento presocrático incluso, ¿no? Antes de Sócrates, porque Sócrates también es un autor más de la razón, más de la dialéctica, es decir, que se aleja de los dioses. Pero este poeta Hölderlin quiere devolvernos al fuego de los dioses. Y luego dice lo siguiente, ¿no? En recompensa a mi leal devoción, la diosa me ha tendido su diestra. Penetrados por una fuerza mágica, mente y corazón, embellecidos, aclámanla. Las palabras de la que juzga a los monarcas resuenan para siempre en mi alma, resuenan para siempre por todas partes. Escuchad, espíritus, lo que dice vuestra madre. Titubeando entre las olas del antiguo caos, jubilosa sin freno, como las sacerdotisas de Baco, y engañada por el suelto atrevimiento de mi juventud, me creía dueño de la libertad. Pero el conflicto de los elementos desencadenados acarrearía la hora fatal. Mi voluntad recurrió entonces al infinito y concluyó con él una alianza fraternal. Mi voluntad no destruye la vida endeble, ni el audaz coraje, ni el gozo restallante. Miren cómo él habla de la voluntad, pero también habla de que su voluntad recurre al infinito y hay una alianza con él. Y este infinito es tal vez esa sed que tienen los poetas por querer cantar lo increado, lo que no se puede decir en las palabras cotidianas. Y luego, más adelante, en este poema, que en realidad es muy largo, vamos a encontrar una parte donde nos dice también lo siguiente, ¿no? El amor baja de lo alto del cielo, el coraje viril y la nobleza del corazón renacen. Tú, hija de la edad ingenua, dulce simplicidad, nos entregas el tiempo de los dioses. Importante esto, ¿no? Cómo la libertad, para Hölderlin, le entrega aquel fruto que es el tiempo de los dioses. Y cómo en el tiempo de los dioses era un tiempo donde no se medía la vida en base a los horarios de la modernidad. No había el reloj que nos decía hay que trabajar 8 horas. No había la agenda que tenemos donde estamos estresados, donde estamos atados al dinero, a la necesidad de pagar deudas, sino los humanos éramos de alguna forma envueltos en ese tiempo de la inmortalidad. Y Hölderlin nos dice ello, nos dice, tú, hija de la edad ingenua, dulce simplicidad, nos entregas el tiempo de los dioses. Triunfa la fidelidad por salvar a sus amigos. Los héroes caen semejantes a majestuosos cedros, y los salvadores de la patria se encaminan triunfalmente hacia un mundo mejor. ¿Qué tal día mis despojos, ya para entonces encerrados en una estrecha morada, puedan dormir en paz? Me basta con haber probado el cáliz de la esperanza, con haber saboreado la dulce aurora. Así es como en lo lejano sin nube veo brillar este nombre sagrado, libertad. Repito este verso que me encanta, ¿no? Veo brillar este nombre sagrado, libertad, ¿no? Y luego dice, así con vosotros, astros soberanos, se oirán de mi laúd acordes más solemnes. Este canto que hace Hölderlin a la libertad lo lleva pues al poeta a la libertad más alta, que es la libertad de conquistar tu soledad, ¿no? Esa soledad a mí me recuerda ahora lo que decía el famoso filósofo Pascal, ¿no? Decía que el problema de los hombres es que no podemos quedarnos quietos en un solo lugar, ¿no? Tenemos que pararnos y por eso tenemos toda clase de inconvenientes. El problema del hombre, decía este filósofo, es no conquistar nuestra inmovilidad. Pero aquí Hölderlin nos dice que debemos beber aquel trago que es la libertad. Y yo pregunto, ¿podemos conquistar la libertad sin habernos primero conquistado a nosotros mismos? Es la gran pregunta que también podemos hacernos hoy que hablamos de este tema.
Luego, para pasar al siguiente poema, quiero leerles algo más, pero pequeño, de Hölderlin. Cuando el famoso filósofo Heidegger estudiaba a Hölderlin, decía que Hölderlin es un poeta para poetas, ¿no? Que el tema de Hölderlin es el tema de la propia poesía. Y por eso le daba tanta importancia a reflexionar sobre el arte de Hölderlin. Porque cuando analizamos lo poético, en últimas estamos hablando del lenguaje y estamos hablando de la esencia humana, la condición que tiene el humano, que es el lenguaje para poder comunicarse, ¿no? Así como podemos comunicar un discurso político, así como podemos comunicar una teoría científica, también con la poesía podemos comunicar la esencia de nuestra propia condición, ¿no? La esencia mortal, que estamos encadenados por las células, por los huesos, por nuestra mente, nuestro cerebro, el agua que tenemos en la sangre, que es parte de nuestra propia condición. ¿Cómo se traduce eso? Con el arte de la palabra, con el arte, con las artes, con todas las artes, se traduce el espíritu, pero con la poesía estamos hablando de la esencia. Y les quiero leer algo más de Hölderlin para pasar al siguiente autor, que nos va también a dar una idea del tema de hoy, que es el tema de la soledad, ¿no? Y vamos a ver un poema que escribe Hölderlin a los jóvenes poetas y que dice así: a los jóvenes poetas, hermanos, quizá nuestro arte madure pronto, luego de su larga fermentación juvenil, y alcanzará la serena belleza, si, como los griegos, seguís siendo devotos. Amad a los dioses y pensad dulcemente en los mortales. Detestad el arrebato y la frialdad. Guardaos de leccionar y de escribir. Y si el maestro os atemoriza, pedirle consejos a la suprema naturaleza. Bueno, aquí Hölderlin nos dice a los poetas jóvenes que miremos a la naturaleza, ¿no? La naturaleza no como un concepto, digamos, una definición, sino como lo que nos rodea. La lluvia es la naturaleza, el río, el viento que respiramos, los ríos que están, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Lima, los ríos contaminados, pero ahí está la naturaleza, ¿no? La naturaleza que en nuestra sociedad actual, en este 2021, estamos destruyendo. Entonces Hölderlin nos dice, mirad la naturaleza, poetas, y aprendan a escribir cómo ella vive, cómo ella se manifiesta. Sin duda Hölderlin nos habla de la soledad. Para Hölderlin la soledad está ligada con la locura, está ligada con el gran arrebato de dejarlo todo por estar dentro de tu arte, dentro de tu elemento. Y ahora vamos a ver a otro autor también que nos habla de la soledad, que es el autor Jorge Luis Borges, que es un poeta que de repente no merece tanta presentación, porque yo sé que es universalmente conocido. Sin embargo, cuando yo pienso en Borges, pienso en aquello que él dijo sobre el paraíso, ¿no? Para Borges, el paraíso era una biblioteca, ¿no? Y ahora pensemos en otro autor que también amaba las bibliotecas, que era Montaigne, Michel de Montaigne, ¿né? Es un ensayista francés que también amaba las bibliotecas y que decía que toda angustia que tenemos en la vida se puede curar con media hora de lectura. Borges es algo así también, tiene también ese amor por los libros, esa pasión por los libros, al punto de, como ya les conté, de decir que el paraíso es una biblioteca. Ahora, las bibliotecas son espacios amplios, solitarios, silenciosos, donde tenemos aquel encuentro mágico entre nuestra propia individualidad y las individualidades, entre nuestra soledad de lectores y las soledades de los escritores, ¿no? Borges también decía que los libros guardan la magia de los espíritus que han sido de alguna forma manifestados en la palabra, ¿no? Es como que cada libro guarda una suerte de magia que cada lector descifra.
La soledad entonces en Borges va de la mano con su pasión por los libros, ¿no? Es muy complicado leer cuando tenemos a tanta gente que nos está rodeando o de repente estamos con una fiesta y queremos leer, es imposible, ¿verdad? Para leer hay que buscar un lugar cómodo, un lugar donde nos sentamos tranquilos, sosegados, calmados, para poder entrar a la magia de cada autor. En ese sentido, Borges, en este libro que voy a comentarles, que es El Hacedor, Borges tiene un poema muy interesante donde elogia los dones, elogia las virtudes, los dones que hay en la vida, ¿no? Y es un poema muy interesante para analizar la soledad y también la propia literatura. Voy a leérselos a continuación. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría de hambre y de sed. Narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Me detengo acá un instante, amigos, para comentar este poema muy bello, donde Borges da un homenaje a la soledad en clave porque lo dice no directamente, sino se lo da a los libros, a las bibliotecas. Y habla de la biblioteca de Alejandría. ¿Cuántos de nosotros, pienso ahora, nos hubiese gustado estar siquiera un día en aquella biblioteca de Alejandría que fue, como ustedes saben, incendiada y donde se guardaba pues toda la información de su época, todos los libros, relatos, poemas, mitos que se pierden porque no pueden que no pudieron salvarse de los fuegos de este incendio? Y luego Borges dice lo siguiente, ¿no? Enciclopedias altas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, lo que les comentaba, ¿no? Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. Miren cómo Borges, cuando camina por la biblioteca, cuando piensa en la biblioteca, recuerda a los otros que también como él han seguido esa senda del laberinto y de la palabra. Y luego dice, ¿cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Gronsath o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Gronsath, el que acaba de mencionar, el que acabamos de escuchar, era un gran bibliotecario europeo que como Borges, porque Borges también tiene una etapa también larga de trabajar en la Biblioteca Nacional de Argentina, porque ustedes saben que Borges, que ahora es un escritor que se lee en todos los países, él no pudo vivir de sus obras, ¿no? Tristemente, como muchos otros poetas famosos, como el propio Vallejo, por ejemplo, no pudieron vivir de su literatura, ¿no? Cosa que sería lo más normal para alguien que se dedica, pienso pues a cualquier trabajo, ¿no? El carpintero vive de hacer sus puertas, el arquitecto de hacer sus edificios, el ingeniero de hacer sus planos, qué sé yo, y el poeta, el escritor debería pues vivir de su obra, ¿no? Sin embargo, Borges no vive de su obra, no puede, no había esa
esa solvencia tal vez, o ese movimiento detrás para que se muevan los libros. A veces también los libros se mueven por la publicidad que hay detrás, las maquinarias editoriales detrás. Pero Borges dice que él se dedicó pues a dar discursos, ¿no? De esa manera pues pudo vivir, pero esa vida de Borges es una vida solitaria, una vida pegada mucho a los libros, como aquí acabamos de leer, ¿no? Bueno, a mí personalmente siempre me dejó pensando ese verso que Borges escribe ya muy adulto, donde dice que él no ha sido feliz, ¿no? Dice que él ha cometido el peor error de todos, el peor pecado, que es el no haber sido feliz, ¿no? Y Borges dice que sus padres lo criaron para las grandes situaciones de la vida, pero él no logra esta felicidad. Bueno, les comento esto porque a veces la soledad también nos lleva pues a los caminos de la sabiduría, ¿no? La soledad nos lleva, como digo al inicio, a conocernos a nosotros mismos, y sin duda el estar solo nos permite pensar más, y el pensar más, el reflexionar de manera vasta, nos hace a veces más tristes con la realidad, ¿no? El darnos cuenta, ¿no? Es como comer la manzana del paraíso. Cuando comieron la manzana Adán y Eva en este relato religioso, ellos perdieron la inocencia, ¿no? Y el pensar, el estudiar, el leer también es de alguna forma perder una inocencia. Y a veces se asocia o se piensa que la lectura, que de pronto la sabiduría, que de pronto el mucho pensar nos vuelve infelices, ¿no? Porque te das cuenta de que el mundo pues es un mundo caótico, hay guerras, la gente no le importa la literatura, ni el arte, los que gobiernan buscan solamente sus intereses. Perdón, entonces todo esto de acá se ve con la reflexión solitaria. Sin embargo, hay que aclarar que hay muchas soledades, ¿no? Por ejemplo, hay la famosa frase de este poeta peruano, Lucho Hernández, que decía la implacable soledad, ¿no? La implacable soledad, que era la soledad que duele. Pero yo también creo que hay una soledad que refresca, que se necesita, como decimos al inicio, para conquistar nuestro verdadero yo, nuestro ser interno, nuestra esencia, que se tiene que conquistar no con los demás, sino en nuestra propia individualidad. Entonces, ahí la soledad es necesaria. Y yo creo que para todo artista es un requisito. Y vamos a terminar este tema de la soledad hablando ya pues de otro poeta. Ahora vamos a ir a un poeta peruano que curiosamente, les cuento, conocí hace unas semanas atrás, fui a su taller en la avenida Emancipación, escribí una crónica sobre ese encuentro que pueden leer en la página lenguajeperú.p, que es una página que yo dirijo, y me sorprendió muchísimo pues porque es una persona que tiene ya más de 70 años, muy adulta, digamos, pero sigue empeñoso en su arte, sigue empeñoso en su literatura y además acaba de ganar un premio. Él es Ladislao Plasenki, que lamentablemente no es muy conocido, pero espero que esta charla sirva para que más gente lo conozca. Es importante conocer a nuestros autores. Y lo interesante es que Ladislao acaba de recibir un premio, el premio de novela breve Julio Ramón Ribeiro, que se entregó este 2021. Él escribió una novela dedicada al pintor Humareda. Bueno, conversé con Ladislao y me obsequió sus libros que traje acá. Y escribí esta crónica que les cuento. Ladislao vive solo hace 20 años en esa casa que está en la avenida Emancipación. Y a mí me sorprende porque él es un artista que se ha entregado desde toda su vida a la literatura, por una parte, haciendo poesía. Ganó el premio Copé de Oro en el 2003, por ejemplo, con este libro que se llama Manantial del Desierto. Y bueno, me obsequió también la obra La Esfinge Preguntona del Desierto, que es un homenaje al gran César Vallejo, que yo estoy leyendo y que ya pronto voy a hacer una reseña crítica sobre este poemario que me gustó. Lo leí de una sola tarde y me quedó muchas ideas. Y bueno, quiero comentarles sobre Ladislao, porque también Ladislao, como les digo, es un autor de la soledad, o que nos da un ejemplo para los jóvenes poetas, artistas, novelistas, todos los que estamos metidos en esta locura de querer ser o de querer hacer arte. Tenemos que estar afrontando nuestra soledad de alguna forma, ¿no? Y Ladislao tiene pues este libro que se llama Manantial del Desierto,
Y bueno, el desierto, si nos ponemos a pensar, es quizá uno de los lugares donde el ser humano puede encontrarse con su propia mente. En el desierto no hay pues una avenida con bodegas, con gente que te vende, no sé, canchita, salada, dulce, o que gente que te vende caramelos, o no hay carros, no hay bus, no hay nada. El desierto, arena y arena y arena, nos puede servir como un lugar para pensar la soledad, ¿no? En el desierto, ¿qué de los gozos, placeres que tenemos en la vida urbana queda? Y este libro nos habla de un viaje que tienen muchos autores que van a los desiertos, sobre todo gente que está metida pues con la idea más esotérica, que está pues metida con la idea de entender pues las culturas de las piedras, todo este misticismo, ¿no? Los autores místicos, y les voy a leer un poema justamente que trata sobre ello. Que tiene como título, si no me equivoco, El misántropo, o no, perdón, a ver, vamos a encontrarlo por acá. El poeta, ¿no? El poeta. Y justamente, como hablamos de los poetas, ya hemos hablado de José María Vargas Vila, ¿no? La soledad como conquista, hemos hablado de Hölderlin, la soledad como libertad, hemos hablado de Borges, la soledad como espacio para las bibliotecas, y ahora vamos a hablar de Plasenky y este poema que se llama justamente El poeta. Y nos habla pues del poeta y su soledad en los desiertos, y dice lo siguiente, ¿no? Ahora soy un barbado poeta, habitante de una cueva en el desierto de Chicama. Saben mis amigos que me he retirado del mundo. Aquí tengo rayos, sextante, cuaderno, lápiz, una lata de conserva, algo de vino y mis favoritos, Jane Joyce, César Vallejo. ¿Por qué he de extrañar el bullicio de autobuses de la loca hostería, el mercado de pulgas, donde siempre leo mis versos? Si aquí lo tengo todo, flora, fauna, arena, cielo, nada más para vivir atento a la bóveda celeste gritando palabras verdes a los cuatro vientos. Por ejemplo, al cruce de un búho en la noche la luna aparecen seres volátiles difusos, se ilumina de lila el ambiente y puedo hablar con ellos cosas ignotas del hombre, el cosmos. Me dicen que vienen de Orión, pero que antes estuvieron en Ganímedes, donde tienen su base en la ciudad cristal. Cuando los extraños se van, veo un lucero que se mueve en zigzag y desaparecen en la cruz del Yacana. Al día siguiente escribo muchas carillas oyendo la música de Kitaro, el concierto animal. Luego subo a la duna mayor para disfrutar el infinito. Este poema que les acabo de leer, que justamente se llama El poeta, ¿no? Nos dice que es un poeta que se alejó de la ciudad y que vive mirando el cielo, cantándole poemas a la naturaleza, y además algo muy interesante que está en la obra de Plasenky, ¿no? Esta conexión con lo cósmico, esa conexión con los seres de otra naturaleza que está en su propia poética, que es muy profunda, ya ustedes la van a analizar, pero haciendo una pequeña reflexión nos permite ver cómo esta soledad del poeta también lo conecta con el cosmos, ¿no? Y es que en la soledad, amigos, también nos conectamos con nosotros, pero también más allá nos conectamos con toda la naturaleza, con toda la creación de la cual somos parte, ¿no? Somos parte también de toda esa cosmología, de toda esa masa que conforma el universo. Entonces, hemos visto pues los diferentes estados de la soledad y cómo también la soledad es un requisito para crear arte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso en estos tiempos que vivimos de pandemia no estuvimos más solos? ¿No tuvimos que dejar a veces la vida social para refugiarnos en la soledad? Y la pregunta es, ¿la soledad la podemos usar como un mecanismo para enriquecernos? ¿Sí o no? Yo diré simplemente que lo interesante de la soledad es que la podemos usar o bien para sufrir, para estar depresivos, melancólicos, mustios, o bien para iluminarnos. ¿Y cómo nos podemos iluminar? ¿Cómo nos podemos enriquecer
usando bien esta soledad, ¿no? Hace unos días leía, por ejemplo, que en España, durante toda la época de pandemia, el mundo editorial tuvo un auge que no se vio hace una década. Hace una década no se veía tantos libros, tanta gente comprando libros. Entonces, esta época de pandemia sirvió para que la gente conozca más su soledad y en la soledad la pudiera explorar con el arte, ¿no? ¿Cuánta gente en estas épocas de pandemia leyó de nuevo libros, vio de nuevo películas, estuvo de pronto más tiempo conectado consigo mismo, ¿no? Y es que es necesario conectarse con el ser interior que somos, pienso, para poder hacer arte y también para poder conocernos más. Bueno, ese fue el tema que hoy abordé, pero no quiero terminar sin antes pasar a comentarles que ya fueron publicados 2 nuevos títulos de mi autoría. Les voy a comentar, acaba de salir esta obra que se llama Yo construyo mi país con palabras, que es un libro que yo escribí luego de 10 años de estar estudiando la poesía peruana, y es una antología que recopila a 81 poetas peruanos, ¿no? Hombres, mujeres de todo el Perú, no solamente de Lima, sino de todo nuestro país, y que ustedes pueden adquirir, si desean, me mandan un mensaje o escriben a la página Lenguaje Perú para adquirir un ejemplar de este libro. Y bueno, también les comento que ya ha salido mi nueva obra, mi nuevo libro, Mosaico. Es una obra, estoy contento porque recién ayer me lo acaban de dar, es un libro que lo acaban de publicar este año entre Chile y Argentina. Es una edición doble de la editorial Metaliteratura y Astronómica, que la maneja el poeta traductor Nicolás López Pérez, y en Argentina, en Metaliteratura, que lo maneja la escritora, mi amiga, le mando un saludo, se está mirando esta grabación, mi amiga Ana Abreu, que también fue parte, pues, cómplice de esta edición. Este libro es un libro de más de 200 páginas, donde hago un estudio poético de muchos temas sobre la poesía. Si ustedes quieren un ejemplar, también no duden en avisarme. Y les cuento que también ya sale dentro de poco una edición peruana en tapa dura, ya van a enterarse seguramente. Y también quiero comentarles de este libro que me acaban de obsequiar, justamente el poeta Ladislao Plasenqui, que es una obra que hace una lectura con el gran poeta César Vallejo. Es una lectura donde podemos encontrar poemas como, por ejemplo, César Vallejo en la fría Lima, buscando los últimos chispazos del mundo, abre ultra y ve luces incógnitas, acude a clases de San Marcos y París está más cerca que nunca. Es un libro donde toma el tema de Vallejo para abordar la posibilidad de la poesía, el poder de la palabra, el arte, la literatura, y además la idea de las preguntas, ¿no? El libro está lleno de preguntas que el poeta se va haciendo y que ustedes de repente puedan contestarse, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué piensa César mientras vas en Oroya ondulando las aguas turbias del Pacífico? Una liberación del diablo mayor, del silencio babélico, ¿no? Ahí habla cuando Vallejo va a París. Ustedes saben que Vallejo llega a Europa gracias a un amigo que se gana un dinero y lo llevan a Vallejo, pues, y Vallejo deja acá en el Perú, deja pues una vida con muchas carencias y se va pues a Europa a conquistar el viejo mundo con su poesía. Entonces, no dejen también de leer esta obra, se las recomiendo, está muy buena y ya pronto van a poder encontrar también mi artículo de crítico sobre esta obra. Quiero mandar, antes de despedirme, un gran saludo a todos los que me escuchan en el Perú, en Ecuador, a los amigos de Colombia. Por cierto, en Colombia hoy día acabo de enterarme de la muerte del poeta Jaime Jaramillo Escobar, a quien le mando un saludo, a toda la gente que lo recuerda, un homenaje también a su poesía. Yo leí su libro El sombrero de ahogado, que me lo vendió el poeta Ángel Izquierdo Duclos hace muchos años, y es un poeta que ha muerto justo hoy día. Y hoy día también, antes de que me olvide, se recuerda el día de la muerte del gran poeta chileno Pablo de Roca. Así que en Latinoamérica, no olviden ustedes, recordemos a Pablo de Roca y a gran José Jaramillo, poeta colombiano que acaba de fallecer. Les mando un gran saludo, sigan en poesía, sigan en reflexión, nos vemos en la siguiente emisión.
Lima Gris TV, un canal diferente.